99% de los casos fue un diagnóstico ya post-mortem, pues en la autopsia. En cuanto a la definición, entonces, pues el tromboembolismo pulmonar es el transporte e impactación en el sistema arterial pulmonar, como estamos aquí viendo, de un trombo, y ese trombo pues proviene del sistema circulatorio. Entonces, pues, ¿de dónde se forman esos trombos? Lo más frecuente son las venas de los miembros inferiores y las venas pélvicas a nivel del sistema venoso profundo, y también se pueden formar en la vena cava inferior, y pues ya menos casos se forman a nivel de la aurícula derecha. Entonces, pues esos trombos se forman principalmente por pues, lo que conocemos ya como la tríada de Virchow, en donde pues ya sea por un daño endotelial o una alteración en el flujo o un estado de hipercoagulabilidad, esto nos va a generar que que el paciente tienda a formar trombos. Y esos trombos pues viajan a nivel del sistema circulatorio, entran por la aurícula derecha, ventrículo derecho, terminan en la arteria pulmonar y se distribuyen a nivel periférico en los pulmoncitos. En cuanto a los factores de riesgo, entonces pues la fractura de miembros inferiores pues es un importante factor de riesgo. Todas las cirugías, todos los pacientes en estado posoperatorio, pero principalmente cirugías de cadera y de rodilla, tienen alto riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar. Pacientes con trauma mayor, que hayan tenido infarto agudo de miocardio en los últimos 3 meses o que hayan tenido previamente trombosis venosa profunda, luego pues vuelven y consultan y les dicen a ustedes este antecedente, pues siempre, siempre sospecharlo en estos pacientes, porque son venas que ya están dañadas y que a pesar de que antes ya el trombo se haya resuelto, pueden volverlo a formar y que viaje a través del sistema venoso hasta la aurícula derecha. También pacientes con lesión medular, cirugía reciente, como ya les había dicho, pacientes en estado de autoinmunidad, el uso de anticonceptivos orales, las mujeres en estado posparto, todas las pues, pacientes con infecciones, cáncer, transfusiones y obviamente los pacientes con trombofilia, pues que son enfermedades que predisponen a la formación de coágulos. Entonces, pues en esta imagen es un trombo y pues traje esta imagen como para que la tengan en la cabeza, que la principal causa de formación de trombos es a nivel del sistema venoso profundo, en las venas de los miembros inferiores. Ese es como el sitio más frecuente de origen de esos trombos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces, pues tenemos síntomas, signos. Este es el porcentaje en lo que pues, se presentan los diferentes síntomas y signos. El principal es la disnea, que pues como vemos en esta tabla, el 80% de los pacientes refieren disnea. También el dolor torácico, ya sea subesternal o pleurítico, la tos y la hemoptisis. Digamos que estos dos pues, son síntomas que no son tan frecuentes. Y en cuanto a los signos, la taquipnea y la taquicardia son como los principales signos que presentan nuestros pacientes, signos de trombosis venosa profunda. Entonces, pues vemos un paciente que tenga una de las piernitas hinchadas, rojas, que le esté doliendo y adicionalmente está refiriendo disnea, y pues vemos que está taquipneico o taquicárdico, siempre pues sospechar este diagnóstico diferencial. También pueden presentar fiebre y cianosis pues ya en un porcentaje menor. Entonces, pues acá traje un poquito de la fisiopatología, que es la que nos va a generar las manifestaciones radiológicas que vemos en estos pacientes. Entonces, pues ya sabemos que el trombo, que viene del sistema venoso profundo de los miembros inferiores principalmente, pero pues ya sabemos que se puede formar en otros lugares, entra la circulación arterial pulmonar, como lo vemos acá en el esquema. Y cuando entra la circulación pulmonar, se pues impacta en una de las arterias, ya sea a nivel central o ya arterias más periféricas, y esto va a hacer que el lugar previo a la formación o a donde impactó el trombo aumente la presión, ¿sí? Y que pues ya después, en el sitio después de donde está el trombo, va a disminuir el flujo arterial, ¿sí? Y esto pues es lo que nos va a generar infartos,
y algunas de las manifestaciones radiológicas. Entonces, pues vamos a tener dentro de las manifestaciones radiológicas, según esta fisiopatología que les acabo de explicar, la oligoemia periférica, por lo que ya les dije que pues distal al trombo no va a haber adecuada circulación arterial, entonces pues esto se va a manifestar con oligoemia. También vamos a tener opacidades del parénquima pulmonar, ya sea pues el infarto que se está produciendo o una hemorragia alveolar, el derrame pleural, que es pues un signo bastante inespecífico, pero pues los pacientes pueden tener y pueden ustedes incluso encontrar como único hallazgo el derrame pleural, las atelectasias, hipertensión pulmonar aguda o ya pues en casos más un tromboembolismo pulmonar crónico, pues ya manifestaciones de hipertensión pulmonar, ya algo pues mucho más crónico y edema pulmonar. Entonces, en cuanto a los hallazgos anatomopatológicos, la mayoría de los trombos tienden a localizarse en los lóbulos inferiores y esto es porque los lóbulos inferiores presentan mayor vascularización. Y de los lóbulos inferiores, los que más se comprometen son los segmentos basales posteriores. En esta imagen pues les traje una radiografía de tórax en donde tenemos los diferentes segmentos pulmonares y pues en amarillo vamos a tener el lóbulo inferior tanto del pulmoncito derecho como el pulmón, bueno, este se supone que es el izquierdo, la mayoría de los trombos se van a localizar acá en esta zona, en el segmento basal posterior de ambos pulmones. Entonces, pues tratar de buscar ahí pues los hallazgos radiológicos. Entonces, en cuanto a los hallazgos radiológicos, vamos a tener diferentes modalidades de imagen, ¿sí? Entonces, pues inicialmente tenemos la radiografía de tórax. Los hallazgos que podemos tener son bastante inespecíficos y pueden ser muy transitorios. O sea, puede que pues veamos, por ejemplo, una telectasia, luego ya resolvió, no supimos finalmente qué era lo que tenía el paciente y después se identifica que tenía un tromboembolismo pulmonar. Sí, son cambios muy transitorios. Los hallazgos en la radiografía nos pueden sugerir el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, pero no hacen el diagnóstico. Tienen una sensibilidad muy bajita, del 33%, y una especificidad también muy baja. ¿Y para qué la utilizamos? Principalmente para ver diagnósticos diferenciales de pues, las manifestaciones clínicas que nos está refiriendo el paciente. En cuanto al angiotac de tórax, es una modalidad de imagen pues bastante buena, tiene una sensibilidad y una especificidad del 90%, ¿sí? Se hace pues ideal con una tomografía pues que sea helicoidal, que es la que se utiliza actualmente. Se administran más o menos 100 a 50 a 100 cc de medio de contraste endovenoso y pues con una velocidad de 3 a 4 mililitros por segundo. Los cortes son bastante finos, de 1.5 a 3 milímetros para poder ver pues los trombos. Y en cuanto a la gammagrafía, ventilación, perfusión, pues esta lo podemos solicitar en pacientes en los que el angiotac de tórax no fue concluyente, que tenga una anormal, puede ser anormal en pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar de base, por ejemplo un EPOC, pues podemos tener hallazgos anormales en esta gammagrafía, ventilación, perfusión. Y pues lo que se hace en esta gammagrafía, ventilación, perfusión, principalmente es le administran albúmina al paciente y pues esto es todo, lo que hacen es ver cómo se está distribuyendo la albúmina a través del sistema sanguíneo arterial y cómo está llegando esa perfusión a los pulmones. Entonces nos pueden mostrar áreas de menor captación en los pulmoncitos y eso pues está diciendo que la perfusión es anormal. Entonces, si tenemos un paciente con una gammagrafía, ventilación, perfusión normal, nos va a excluir el diagnóstico porque nos está diciendo que no tiene defectos de perfusión. Sin embargo, si vemos en la gammagrafía que el paciente tiene defectos de perfusión, pues esto puede ser por diferentes causas. Entonces, pues es como un juego de imágenes diagnósticas y también de la clínica del paciente para poder llegar al diagnóstico definitivo. Entonces, pues inicialmente siempre pedirle a nuestro paciente una radiografía de tórax para ver otros diagnósticos diferenciales. Y el angiotac de tórax, que es el que nos va a hacer
Diagnóstico, si se puede ver el trombo, ¿sí? Hay casos en los cuales no podemos ver los trombos en las arterias pulmonares, ya sea porque pues un paciente que presenta artificios por movimiento respiratorio o definitivamente no se encontraron hallazgos sugestivos de tromboembolismo pulmonar. La arteriografía pulmonar también es una técnica, pues dicen también que es parte del gold estándar, sino que pues esto es una técnica que es invasiva, utiliza pues también alta cantidad de medio de contraste y pues también mayor irradiación para el paciente y no muchos servicios o muchos hospitales la tienen. Entonces pues por eso pues no es la técnica de elección. Esa también se utiliza en pacientes que van a ser llevados a tromboendarterectomía para poder definir también mejor la localización de los trombos. Pero pues ya son pacientes que van a ser, van a requerir una intervención quirúrgica, entonces pues ya es un examen mucho más avanzado. Por ahora pues es importante que ustedes se lleven esto, pues la radiografía de tórax para diagnósticos diferenciales y el angiotac, pues que nos hace parte del diagnóstico porque tiene una gran sensibilidad y especificidad. Entonces, pues dentro de los hallazgos que podemos tener en el angiotac de tórax, lo que vamos a buscar son defectos de llenado dentro de la luz de un vaso arterial pulmonar. Y pues vamos a buscar esos defectos de llenado tanto en el tronco, en las arterias pulmonares principales, lobares, segmentarias o subsegmentarias, que ya son mucho más distales. Acá pues un poquito de la anatomía, bueno, pero no, pues no vale la pena recordarla en esta sesión. Entonces, pero pues siempre tratar no de irse definitivamente a buscar los trombos acá en la parte pues central, que son el tronco, arterias principales y lobares, sino también buscarlos un poquitico más allá hacia la periferia, porque también podemos encontrar en estas localizaciones los trombos. Esto es lo que me refiero cuando vemos un defecto de llenado. Esta es la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar, esta pues como vemos tiene el medio de contraste en su interior, la vamos a ver más hiperdensa. Y acá pues vamos a ver que la arteria pulmonar principal derecha vemos este defecto de llenado, o sea, el medio de contraste no la está ocupando totalmente, sino vamos a ver esto, que es un defecto de llenado intraluminal y esto pues va a ser un trombo. Entonces, pues esto es lo que vamos a tratar de buscar. Entonces, en cuanto al tromboembolismo pulmonar agudo, ¿qué hallazgos podemos tener? En el angiotac pulmonar podemos tener el trombo en silla de montar, que es un trombo que está cabalgando, como su nombre lo indica, la bifurcación de la arteria pulmonar, pues esto ya es algo que es muy grave, ver esto. Pues también es un poco infrecuente, pero pues ya el tamaño del trombo es gigante y aparte pues está tapando tanto la arteria pulmonar derecha como la izquierda. Entonces pues esto es muy grave. También que nos indique que es un trombo agudo es cuando vemos ese defecto de llenamiento que está ocupando el centro de la luz del vaso, como vemos en esta imagen. Vamos a ver el defecto, esto es un corte axial, ¿sí? Y vemos ese defecto de llenamiento en el interior de un vaso. Ese vaso puede que esté un poquito más grande en comparación con los otros vasos y en el centro vamos a ver el defecto de llenamiento y alrededor el medio de contraste. Eso nos da pues lo que se conoce como el signo de la dona o de la menta polo, también se puede conocer así. Y esto mismo lo podemos ver cuando se adquiere o sea, cuando se adquiere el vaso, digamos, en longitudinal, ¿sí? El eje largo del vaso, y vemos el vaso con el defecto de llenamiento en su interior, ¿sí? Y alrededor el medio de contraste, ¿sí? Que eso nos puede dar el signo de la carrilera. Entonces, esto también es indicativo de tromboembolismo, pues estos son signos de tromboembolismo pulmonar agudo. Esto es otra imagen, entonces, en la cual podemos ver definitivamente el trombo ocupando toda la luz del vaso, como lo vemos acá, y está aumentado su calibre en comparación con otros vasos, tiende a distenderlo. Acá otra vez este signo de la dona o de la menta polo, en el cual el trombo pues tiene una localización central y alrededor del medio de contraste. Y acá también vamos a tener el trombo se puede ir hacia la periferia del vaso, ¿sí? Como vemos en esta imagen,
pero lo importante es, para distinguir entre si ese trombo es agudo o es crónico, es que él se va a la periferia del vaso y forma ángulos agudos con la pared del vaso, como nos está señalando la flecha, y pues recordar que un ángulo agudo es aquel que es menor de 90 grados, como en este caso, ellos dos están, la pared del vaso y el trombo están formando un ángulo agudo, y eso pues es indicativo de tromboembolismo pulmonar agudo. Acá otra vez esta imagen, y acá pues tiene combinadas las dos, tiene tanto el signo de la dona como el signo de la carrilera en este otro trombo que vemos acá, ¿sí? Y en esta imagen pues nuevamente esa explicación del ángulo agudo ya con un, pues marcándonos el ángulo sobre la imagen, ¿sí? Es un ángulo que forma la pared del vaso con el trombo. Bueno, otro de los hallazgos que podemos encontrar es el derrame pleural. El derrame pleural, pues, va a ser es un hallazgo muy inespecífico que nos lo puede dar muchísimas patologías, pero el tromboembolismo pulmonar también nos puede dar derrame pleural. Ese derrame pleural se caracteriza porque es unilateral y va a ser pequeño a comparación de otras patologías. En este caso, pues, está un poquito grande ese derrame, pero pues ellos tienden a tener un poquito de borramiento del ángulo costofrénico. ¿Listo? Acá vamos a ver el derrame pleural el hemisferio izquierdo. Estos pacientes también pueden tener redistribución del flujo vascular, ¿sí? Para valorar la redistribución del flujo vascular es importante que la radiografía haya sido tomada en bipedestación, porque un paciente que está acostado, pues no podemos hablar de redistribución del flujo vascular, porque pues se igualan las presiones y la cantidad de flujo tanto en los ápices como en las bases. Entonces es importante que las radiografías sean en bipedestación y que tenga una adecuada técnica de inspiración, o sea, que no sea una radiografía que esté expirada, porque pues no, de pronto tal vez no podamos ver bien los vasos de las bases pulmonares y no podamos comparar. La redistribución del flujo vascular, pues recordemos que es esa relación que hay entre el vaso y el bronquio, ¿sí? Y esta relación lo que está sucediendo es que se intercambia. Recordemos que, miren, acá vamos a ver el bronquio señalado por la flecha azul y el vaso señalado por la flecha roja. Entonces, en las bases, pues como las bases tienen mayor cantidad de flujo en una persona que está de pie, los vasos van a ser mucho más grandes que el bronquio. Eso es lo normal. A nivel de los ilios, o sea, acá, esa relación entre el vaso y el bronquio se iguala. Y a nivel de los ápices, los vasos son mucho más pequeñitos porque son zonas que están más ventiladas y menor perfundidas. Entonces, los vasos son más pequeñitos en comparación con el bronquio, ¿sí? Cuando hablamos de redistribución del flujo vascular que puede producirse en la hipertensión pulmonar para tratar de compensar ese flujo o esa zona que está sufriendo esa isquemia, la relación vaso-bronquio se va a intercambiar y podemos ver que en los ápices los vasos son de mayor calibre que los bronquios, o sea, ver esta imagen en los ápices, ¿listo? Y tal vez en las bases de menor calibre, pero pues importante mirar siempre los ápices. Los pacientes pues que tienen tromboembolismo pulmonar y digamos ya tienen una enfermedad cardíaca de base, ese tromboembolismo pulmonar les puede precipitar una insuficiencia del ventrículo pues también derecho y también izquierdo, ¿sí? Pacientes que ya son cardiópatas de base, cualquier cosa, cualquier infección, cualquier cosa les precipita que su falla cardíaca se descompense. Entonces pues también pacientes con tromboembolismo pulmonar podemos encontrarlos con edema pulmonar. Entonces, pues recordamos que el edema pulmonar es como vemos en esta imagen, veamos la cardiomegalia, las opacidades alveolares parailiares bilaterales en alas de mariposa y ese engrosamiento del intersticio periférico, que son los que conocemos como las líneas B de Kerley, que nos está indicando que hay líquido en el intersticio pulmonar y pues también un ensanchamiento del pedículo vascular. Entonces, pues son otra de las manifestaciones que podemos encontrar. Y también pacientes con tromboembolismo pulmonar nos hacen opacidades del parénquima pulmonar. Entonces, esas opacidades pueden ser
desde atelectasias. Las atelectasias suceden en estos pacientes porque hacen una broncoconstricción, refleja a esa hipoxia que está sufriendo el pulmón. Entonces, estos pacientes pueden manifestarse con una atelectasia. En este caso vamos a ver la atelectasia del lóbulo del segmento basal posterior del pulmoncito izquierdo y acá vamos a ver que en esa atelectasia pues hay una elevación del hemidiafragma y signos de pérdida de volumen que ustedes ya creo que conocen, que pues son los signos clásicos de atelectasia y bueno, todo eso. También pueden presentarse estos pacientes con un infarto o una hemorragia alveolar. Entonces, al inicio es difícil por imágenes reconocer que este paciente esté cursando con una hemorragia alveolar o un infarto pulmonar. Es decir, si hay un trombo que está tapando una arteria en el pulmón, inicialmente puede que esa zona que está sufriendo isquemia sufra una hemorragia alveolar porque pues toda esa zona está sufriendo unos cambios de hipoxia y esto puede generar que haya una hemorragia alveolar localizada a ese nivel, ¿sí? Y puede que ya más adelante se convierta esa zona en un infarto pulmonar o puede que resuelva, ¿sí? Entonces, al principio, digamos en las primeras 12 horas tras el infarto, el suceso que el trombo tape la arteria, se pueden dar estas manifestaciones, ya sea una hemorragia alveolar o un infarto pulmonar, ¿sí? Y es muy difícil diferenciarlos, por lo que ambos los vamos a denominar inicialmente como infartos pulmonares, ¿sí? Si ya le tomas pues si se le realiza un TAC de tórax de control y vemos que esa área pues esa opacidad que ya la voy a describir cómo es, resuelve antes de los 7 días, ¿sí? Del evento, vamos a decir que ese paciente tuvo una hemorragia alveolar, pero si ya eso tiene una resolución más tardía, de mucho más tiempo, esa ya es una zona que pues es una zona infartada. Importante que ni la hemorragia alveolar ni el infarto pulmonar realzan con el medio de contraste. Eh, entonces, pues inicialmente acá pues vamos a ver esta área que es en morfología triangular, de localización periférica, subpleural, con su ápice apuntando hacia el ilio, ¿sí? O hacia la zona central, o hacia apuntando hacia el ilio, al mediastino, ¿sí? Esa área de vidrio deslustrado con el tiempo se puede convertir en una consolidación como lo vemos en esta imagen, es decir, ya hay una gran ocupación de los alveolos por esa zona y tiene esa típica morfología, en morfología triangular con una base ancha, con un ápice hacia el ilio, ¿sí? Y de localización periférica subpleural. La hemorragia y el infarto por lo que les digo, pueden verse similar, pero pues lo que nos va a diferenciar una de la otra es el tiempo de resolución. La hemorragia resuelve antes de los 7 días, el infarto se demora mucho más tiempo en resolver y al inicio podemos ver que esa área, ya sea de infarto o hemorragia, se manifieste como una opacidad en vidrio deslustrado y con el tiempo progresa y ya se vuelve como una opacidad más densa, ya un área de consolidación como tal. Entonces, ¿cómo vemos el infarto pulmonar? En la radiografía, entonces ya pues como les expliqué, se manifiesta más o menos a las 12 horas después del evento. El 15% de los pacientes lo presentan, es decir, no siempre tratar de buscar, o sea, pues sí busquemos los infartos, pero pues no todos los pacientes hacen infartos pulmonares tras un tromboembolismo pulmonar. Entonces, el infarto pulmonar en la radiografía de tórax se conoce como la joroba de Hampton, que como lo vemos acá es una opacidad de densidad homogénea, ¿sí? De localización subpleural y periférica, ¿sí? Con una base en la pleura y un ápice hacia el ilio, ¿sí? Y que nos está elevando el hemidiafragma de ese lado. Importante que esta área pues no tiene broncograma aéreo. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como la joroba de Hampton. Y en la tomografía, pues lo vamos a ver como un área de consolidación, ¿sí? O también una opacidad en vidrio deslustrado que tiene una densidad homogénea, ¿sí? Es de localización subpleural periférica, morfología triangular, lo que ya les dije, base hacia la pleura, ápice hacia el ilio, y no realza con el medio contraste, no tiene broncograma aéreo y a veces lo podemos ver como una consolidación, la denominan burbujeante, como en este caso, como si tuviera burbujas en su interior, y es porque se está intercalando entre área que está
área muerta o infartada del parénquima pulmonar con áreas de parénquima sano, que son las que están hipodensas, las burbujas en su interior. Entonces, esto es lo que se denomina la vasodilatación burbujeante. También podemos tener el signo de Fleischner, que el signo de Fleischner es el aumento del calibre de una arteria pulmonar a nivel central por la presencia de un trombo en su interior. Acá pues vemos en este esquema gráfico, vamos a ver cómo está la arteria pulmonar principal del lado derecho, está aumentada de calibre y pues sugiere que, o pues fue secundario porque hay un trombo en su interior. Acá lo podemos ver en la radiografía, en este caso es la interlobar derecha que está aumentada, muy aumentada de calibre, ¿sí? Y a veces podemos ver incluso que después de la dilatación, o sea, después de ese aumento de su calibre, veamos una zona de menor calibre, ¿sí? También se puede ver, y es la correlación de este paciente pues con su angioTAC de tórax, en el cual pues vamos a ver aquí el trombo en la arteria pulmonar. Y en cuanto al tromboembolismo pulmonar crónico, eh, pues en el angioTAC vamos a ver también hallazgos que nos sugieren que sea un tromboembolismo pulmonar crónico. Entonces, lo primero es, también podemos ver la oclusión completa del vaso, ¿sí? Pero ese vaso ya va a tener, en vez de ser de mayor calibre como en el agudo, va a tener menor calibre con respecto a los vasitos adyacentes. Podemos ver circulación colateral, ya sea arterias bronquiales que están tratando de suplir esa irrigación, esa falta de perfusión hacia el pulmón. Podemos ver ese defecto de llenado periférico, ¿sí? Miren, acá está el vaso, el medio de contraste, ¿sí? Y vamos a ver este defecto de llenado que es periférico y que tiene forma de media luna y que forma un ángulo obtuso con la pared. En el otro recordamos que era agudo, acá ya el ángulo es pues obtuso mayor de 90 grados. Y esto pues que es más frecuente es ver cómo esa arteria que ya pues tiene un trombo crónico, ¿sí? Esos trombos lo que hacen es como tratar de desplazarse hacia la periferia del vaso e intentar recanalizar. Entonces intentan que ya pues el medio de contraste, que en este caso nos está indicando que es el flujo normal, intente pasar por ese vaso mediante esa recanalización que hizo. Entonces ese vaso se vuelve más tortuoso, con paredes irregulares, engrosadas y con una morfología eh, diferente a los demás vasos, ¿sí? Esto es también un hallazgo de tromboembolismo pulmonar crónico. También podemos ver dentro de una arteria un flap que se encuentra pues ya sea adyacente a la pared o en todo el interior del vaso, ¿sí? Pero es como un flap, es como una tirita de trombo, como por decirlo así, que ya es algo también crónico, o ya calcificación de las arterias pulmonares y vasos colaterales, como ya los había explicado acá. Acá también un paciente con un tromboembolismo pulmonar crónico, en el cual vamos a ver ese engrosamiento de la pared del vaso irregular con el trombo rechazado hacia la periferia, ¿sí? Y formando un ángulo obtuso con la pared del vaso. Acá está el trombo y vemos que ese ángulo que se forman entre ellos dos es mayor de 90 grados, no es el pico como lo veíamos en las otras imágenes, en el agudo. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede con el trombo fresco, que lo habíamos visto en el tromboembolismo pulmonar agudo? Con el tiempo, ese trombo, pues, lo que hace es que tiende a irse hacia la periferia del vaso, ¿sí? O empieza a desintegrarse y esa desintegración del trombo se ve como bandas, ¿sí? Como lo había explicado previamente, o ya pues puede que recanalice, se va hacia la periferia, engruesa la pared, se vuelve irregular, tortuoso el vaso y en el centro empieza a pasar el medio de contraste o el flujo normal. El tromboembolismo pulmonar agudo y crónico, o sea, en ambos podemos encontrar estos signos, que es el signo de Westermarck, que se presenta en el 14% de los casos y que es una zona de oligodemia local o difusa, ya sea como en este caso, porque hay una obstrucción de una arteria y puede que los vasos, pues como que los vasos adyacentes sufran también una vasoconstricción refleja por el fenómeno de hipoxia. Entonces lo vamos
a ver como un área radiolúcida, como lo vemos acá en la imagen, que está distal a la oclusión. Pues en este caso, en la radiografía de tórax es muy difícil saber dónde está el trombo, obviamente, pero podemos ver este hallazgo que es el signo de Westermarck o de la oligodemia periférica, que acá en el diagrama está explicado. Acá vemos la arteria con una buena perfusión del pulmoncito, y acá en este caso, pues como se tapó la arteria, no vamos a ver vasitos, o sea, disminuye la cantidad de vasos en un pulmón y lo vamos a ver más radiolúcido, como lo vemos en esta imagen, comparándolo con este, acá vemos todos los vasitos normales y en este caso solo vemos acá unos poquitos vasitos y todo el pulmón radiolúcido, y eso es pues porque hubo un trombo que tapó los vasos. En la tomografía también lo podemos ver, acá veamos que tenemos mucho más arterias, miren todas estas arterias que son normales comparándolo con esta zona pues es una zona que no tiene vasitos por ahí, es un área de oligodemia periférica y puede que por acá en esta zona tengamos un trombo que no está llegando, no está dejando que haya flujo. Y también el patrón de mosaico, de atenuación en mosaico, en el cual podemos ver áreas de mayor densidad del parénquima pulmonar intercaladas con áreas de menor densidad, o sea, áreas más blanquitas intercaladas con áreas mucho más oscuras, y todo esto como parchado. Por ejemplo, acá vamos a tener esta área, tiene mayor densidad comparándola con esta, ¿sí? Y esto lo que nos está diciendo es áreas que están más perfundidas comparándolo con zonas que están menor perfundidas, y nos pueden dar ese patrón en mosaico. Y eh, para, ya para finalizar, vamos a tener también signos de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los signos de hipertensión pulmonar? Y son muy importante buscarlos, obviamente porque yo les dije que en la fisiopatología de los hallazgos radiológicos, como en el área que está antes del trombo, esa área va a tener que aumentar su presión, o sea, porque hay una resistencia al flujo, entonces en esa zona se va a aumentar la presión, ¿sí? Al aumentar la presión se va a ver lo que conocemos como la hipertensión pulmonar. Entonces, pues el tromboembolismo pulmonar es una de las causas no muy frecuentes, pero sí es muy frecuente que causen que tengamos un paciente con hipertensión pulmonar y que tenemos que sospecharle que tiene un tromboembolismo pulmonar, o sea, toca descartarlo, ¿sí? Dentro de los diagnósticos diferenciales toca estudiar ese paciente y sospechar que haya tenido un tromboembolismo pulmonar y que ahorita esté crónico y nos esté generando hipertensión pulmonar. Recordamos que la hipertensión pulmonar lo puede generar tanto el estado agudo como el estado crónico. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? La dilatación de cavidades derechas, en los cuales el ventrículo derecho pues tiene mayor tamaño en comparación con el ventrículo izquierdo, ¿sí? La relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, o sea, ustedes miden el tamaño del ventrículo derecho y lo dividen sobre el ventrículo izquierdo. Si esa relación es mayor a 1, nos está indicando que hay una dilatación del ventrículo derecho. Lo otro es medir la aurícula derecha, que sea mayor de 3,5 centímetros, también nos está indicando que está dilatada. Eh, También ver la arteria interlobar derecha, tanto en mujeres como en hombres. Entonces, en mujeres mayor de 15 milímetros, en hombres mayor de 16 milímetros, como lo vemos en este caso. También son signos de hipertensión pulmonar. Ver también en la radiografía de tórax, ver cómo está el tronco de la arteria pulmonar aumentado de calibre, que esto no es normal verlo, ¿sí? Esto nos está indicando también hipertensión pulmonar. O en el angiotac, ver el tronco de la arteria pulmonar, ya lo podemos medir. Para medirlo, nosotros tomamos una distancia desde la bifurcación hacia arriba, contamos 3 centímetros y a nivel de esos 3 centímetros vamos a medir cuánto es esa distancia transversa, ¿sí? Y esto, pues, si es mayor de 29 milímetros, nos indica que hay una prominencia o un agrandamiento del tronco de la arteria pulmonar. También, como la presión en este lado está aumentada, el septo interventricular se puede rectificar, como vemos en estos casos, o incluso se puede desviar hacia el lado izquierdo. Y bueno, ya eso fue todo. Este fue el libro donde tomé información y estos son los dos artículos. Espero que les haya gustado. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, muchísimas gracias por sacarnos el tiempo y por la charla, estuvo muy buena. Entonces pasamos ahora a las preguntas. No sé si alguno tenga
¿Alguna duda que quiera resolver con la doctora? Doctora, yo tenía una duda. Dime. ¿Qué consejo, qué recomendación nos podría dar para diferenciar algunos de los artificios que se pueden generar en TEP, sobre todo, digamos, cuando estamos buscando hallazgos a nivel subsegmentario? Sí, pues primero tienes que mirar que el angiotac, o sea, que lo hayan tomado adecuadamente, es decir, que el medio de contraste se localice en las cavidades derechas, principalmente aurícula ventrículo derecho, y que esté rellenando bien el tronco de la arteria pulmonar y se alcancen a ver las ramas subsegmentarias distales, que son las basales, ¿listo? Eso es muy importante. Cuando no alcanzas a ver esas basales, como que tú y no ves, por ejemplo, un trombo, uno no puede descartar totalmente que ese paciente no tenga un tromboembolismo pulmonar a ese nivel. Entonces, se puede sugerir hacer otro examen si la clínica lo amerita. Lo otro es descartar que ese paciente tenga, mirar si tiene artificios por movimiento respiratorio. Sí, cuando tiene artificios por movimiento respiratorio, también es muy difícil decir que en esa zona no hay un trombo, ¿sí? Lo que nosotros usualmente hacemos es que cuando ese paciente tiene muchos artificios por movimiento respiratorio, decimos como se ve una ocupación o un área de defecto de llenamiento del medio de contraste en tal arteria, sin embargo, este paciente presenta artificios por movimiento respiratorio, lo cual está limitando la valoración del estudio, ¿sí? Y otra cosa también muy importante es no confundirse con las venas pulmonares, porque a veces cuando los angiotac, la técnica es mala, van a pintarse tanto las arterias como las venas, van a quedar como con la densidad de contraste similar, ¿sí? Entonces ahí sí nos toca seguir la arteria, ¿sí? Y ver que realmente sea una arteria y luego si vemos como una vena, la vena pues de pronto la vemos más oscurita y vemos que, o sea, si tenemos la duda en que eso sea una vena o una arteria, entonces ya lo que hacemos es seguirla hasta su origen. Obviamente va a ser algo mucho más, es mucho más dispendioso, sí, por eso siempre trata de que, de que el tecnólogo que haya tomado ese estudio sepa o esté entrenado en cómo hacer esos angiotac de arterias pulmonares con el protocolo para tromboembolismo pulmonar. Ahora para todos, si ustedes sospechan un tromboembolismo pulmonar en un paciente y quieren pedirle un angiotac de tórax, escriban por favor en la indicación con protocolo para tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Porque el angiotac de tórax nosotros lo utilizamos para muchísimas cosas y los protocolos cambian dependiendo de qué es lo que uno quiera ver, ¿sí? Y lo otro que no te puedes ayudar muchísimo es utilizar las reconstrucciones oblicuas que hacemos de las proyecciones de máxima intensidad de contraste. Eso también te ayuda muchísimo pues, a localizar los trombos y tal vez a dejar un poquito de lado esos artificios que se pueden producir. No sé si te Muchas quedó claro. gracias, doctora. Sí, sí, señora, muchas gracias. No sé si alguien Bueno, más tenga alguna pregunta. Doctora, buen día. buenos días. Mira, quisiera saber cómo tú evaluarías o qué recomendarías para evaluar la extensión del tromboembolismo. Si utilizas alguna escala en especial o algo para definir qué terapia requiere el paciente. Listo, no. Sí había leído en varios artículos, pues que hay unas escalas dependiendo de las arterias que se están comprometiendo y la cantidad, si sean subsegmentarias, segmentarias, la cantidad de arterias, ya sea unilateral o bilateral, pero actualmente nosotras no, o sea, en mi servicio y lo que mis profes me han enseñado es que nosotros no utilizamos esas escalas, ¿listo? Eso de pronto ya queda nosotros nombramos qué cantidad de arterias tienen compromiso, ¿sí? Cuáles están tapadas por trombos y hacemos una tabla en el informe y decimos rama, digamos, subsegmentaria A1, A2, ¿sí? etc. Y decimos como tapada, bueno, no tapada, sino con defecto de posificación, con defecto, sí. Y ya de pronto los clínicos
según esa información traten de utilizar otras escalas, pero pues lo que yo he visto y lo que nosotros hacemos es nosotros no utilizamos esas escalas. Ok, gracias. Vale. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos sacado el espacio. Yo creo que con eso pues damos por terminada la sesión. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, ustedes entonces que descansen, que tengan buen día, con mucho gusto. Bueno, chao Juan, gracias por todo. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.